El planeta está atravesando uno de los mayores desafíos ambientales de la historia, el cambio climático. Durante las últimas décadas, las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la contaminación han provocado un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto ha generado un incremento en la temperatura global, alterando los ecosistemas, el clima y la calidad de la vida de millones de personas. Actualmente, el mundo enfrenta consecuencias cada vez más visibles como olas de calor extremas, sequías, incendios, deshielo de glaciares, aumento de nivel del mar y fenómenos meteorológicos más intensos. Estos cambios afectan no solo al medio ambiente, sino también a la economía, la salud, la disponibilidad de recursos naturales como el agua y los alimentos. Ahora, ¿qué es el termómetro del planeta? Esta es una forma de referirse a la temperatura promedio de la Tierra, la cual permite medir el estado climático global. Cuando esta temperatura aumenta más de lo normal, significa que el planeta se está calentando debido al efecto invernadero intensificado por las actividades humanas. La temperatura global es monitoreada constantemente por científicos y organizaciones ambientales, ya que sirve como indicador clave para conocer la gravedad del cambio climático. Incluso pequeños aumentos de temperatura, como 1 grado o 2 grados, pueden provocar grandes impactos ambientales y sociales en todo el mundo. Cuando pensamos en cambio climático solemos imaginar problemas lejanos, como del año 2050, pero la realidad es otra. El cambio climático está ocurriendo, no en el futuro, sino hoy. Y hoy vamos a empezar a tomar este tema, este gran tema, por los climas extremos. Son eventos climáticos inusual, severos, repentinos, fuera de temporada, que se desvían drásticamente de los patrones históricos. Estos fenómenos representan una amenaza directa para la vida y el ecosistema de la infraestructura. Uno de ellos, de los que podemos tomar en cuenta como ejemplo, es ahora este abril, que se supone que ya es cuando empieza la primavera, que hay un poquito más de calor. Este año aquí en Monterrey hubo fríos, hubo días con fríos, cuando usualmente eso ya tenía mucho que no pasaba. Esos son los pequeños detallitos que nos están dando indicios de que algo está pasando, que el cambio climático sea real y que tenemos que todos tomar en cuenta y no solo tomarlo a la ligera o de que no existe el cambio climático. ¿Quién no ha escuchado o le han dicho, siempre ha hecho calor en Monterrey? Es el clima normal del norte. Las sequías se acaban en cuanto llueve un día fuerte. ¿Quién no ha escuchado o le han dicho, siempre ha hecho calor en Monterrey? Es el clima normal del norte. Las sequías se acaban en cuanto llueve un día fuerte. ¿Quién no ha escuchado o le han dicho, siempre ha hecho calor en Monterrey? La realidad, el calor extremo y las sequías en el norte son normales, pero la ciencia hoy nos dice otra cosa. Hoy estamos viviendo eventos extremos entre las olas de calor y la sequía, ya que estos se complementan o se alimentan entre sí. Al no haber suficiente agua en los suelos, la energía del sol no puede evaporar esa humedad. Entonces, el calor se va directo al aire. Es por eso que de un tiempo para acá nosotros sentimos demasiado calor. Hemos llegado a temperaturas desde los 43 grados o 45, que ya son temperaturas muy altas, o son como récord para el norte del país. Entonces esto se crea como un círculo vicioso que al evaporarse nuestras presas a velocidad de relámpago. ¿Cómo va a haber un calentamiento global si está cayendo una tormenta histórica? ¿Cómo va a haber un calentamiento global si está cayendo una tormenta histórica? ¿Cómo va a haber un calentamiento global si está cayendo una tormenta histórica? ¿Cómo va a haber un calentamiento global si está cayendo una tormenta histórica?
Por cada 1 grado que aumenta la temperatura global, la atmósfera puede retener aproximadamente el 7% más de humedad. La realidad es que el calentamiento global funciona como una bomba de energía, cargando la atmósfera con volúmenes masivos de agua. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen, es que por tirar basura se tapan las alcantarillas y por eso se inundan? Por no tener un buen cultura de limpieza, se tapan las alcantarillas. Eso puede ser una ayuda, pero no es el 100%, ya que nosotros tener tanto pavimento en las calles no permite que el agua se absorba. Entonces, esto lo que hace es que las lluvias actuales sobrepasan las capacidades hidráulicas de los drenajes, los cuales fueron diseñados hace décadas y que hoy ya no pueden con tanta agua que ya hemos llegado a tener. Un ejemplo de las lluvias recientes que hemos tenido que inundaron las calles y la gente se quedó atrapada, o incluso la lluvia que tuvimos granizo muy fuerte aquí en Nuevo León, con unos granizos muy grandes que no se habían visto en un par de años. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de que el cambio climático no es un juego, de que tenemos que empezar a tomar esto más en serio y buscar alternativas para que esto no se vaya haciendo más grande. Estos cambios en el ambiente impactan directamente en nuestra salud. Por ejemplo, el aumento de enfermedades por calor, que más golpes de calor, deshidratación y agotamiento térmico, que tienen un mayor riesgo en adultos mayores, niños y trabajadores al aire libre. En cuanto a problemas respiratorios, el aumento de temperatura y contaminación empeora enfermedades como asma y bronquitis, y más incendios forestales generan humo y partículas tóxicas que a su vez empeoran estas enfermedades. La expansión de enfermedades transmitidas por vectores, ya que mosquitos y otros vectores sobreviven en más regiones de las que sobrevivían antes. Esto incrementa enfermedades como el dengue, la malaria, Zika y chikungunya. Las inundaciones y altas temperaturas contaminan agua y alimentos. Esto genera más casos de diarreas e infecciones gastrointestinales. Las sequías y cambios climáticos reducen la producción agrícola. Esto disminuye la disponibilidad y calidad nutricional de los alimentos. Las sequías y cambios climáticos reducen la producción agrícola. Esto disminuye la disponibilidad y calidad nutricional. También se ha encontrado un aumento en los casos de ansiedad, estrés, depresión y trastorno postraumático relacionado con desastres naturales. También se ha visto un fenómeno llamado ecoansiedad, que es ansiedad causada por la preocupación sobre el futuro climático. Esta ansiedad se debe principalmente a que los síntomas del calentamiento global que sufrimos en la actualidad solo se van a ver empeorados si no hacemos nada al respecto. Por ejemplo, el incremento de muertes relacionadas con el calor, propagación global de enfermedades infecciosas, escasez de agua potable, migraciones climáticas, ya que millones de personas podrían desplazarse por las sequías, inundaciones y aumento del nivel del mar, y esto genera crisis sanitarias y hacinamiento. El colapso parcial de sistemas de salud, ya que hospitales y servicios médicos podrían verse saturados por emergencias climáticas frecuentes, el aumento de la desnutrición mundial, nuevas pandemias y riesgos biológicos, ya que los cambios en ecosistemas pueden facilitar la aparición y transmisión de nuevos patógenos, el deterioro de la calidad del aire y los impactos que se tienen en el desarrollo infantil, ya que la malnutrición, contaminación y estrés climático pueden afectar el crecimiento físico y cognitivo de las siguientes generaciones. Buenos días, compañeros. Me llamo Cecilia Rojas y yo voy a hablar sobre mitos versus realidad en el cambio climático. El primer mito que vamos a ver es el cambio climático es un ciclo natural. Mucha gente dice que el clima siempre ha cambiado. La Tierra ya ha tenido épocas de mucho calor y esto es solo un ciclo natural más. El primer mito que vamos a ver es el cambio climático es un ciclo natural. Mucha gente dice que el clima siempre ha cambiado. La Tierra ya ha tenido épocas.
La realidad es que, aunque la Tierra ha experimentado cambios climáticos naturales en el pasado, el ritmo de aumento de temperatura actual no tiene precedentes y es atribuido a la actividad humana. Un estudio con 700 registros climáticos ha demostrado que la única vez que el clima ha cambiado al mismo tiempo y en el mismo sentido en todo el mundo durante los últimos 2000 años ha sido en los últimos 150, en los que más del 98% de la superficie del planeta ha experimentado un aumento de temperatura. Pues la realidad es que la gran diferencia entre el pasado y el presente es la velocidad. En la historia de la Tierra, un cambio de temperatura como el de ahora tardaba miles de años en ocurrir y pues la naturaleza y los animales tenían tiempo de adaptarse. También vamos a ver el mito de ya es muy tarde, no podemos hacer nada. La gente también tiene el mito de decir es un mito que digan de ya es muy tarde, el planeta está destruido y pues ya no podemos hacer nada para evitarlo. Entonces, también vamos a ver el mito de ya es muy tarde, no podemos hacer nada. La gente también tiene el mito de decir es un mito, pero pues la realidad es que no estamos condenados todavía. El cambio climático no es un interruptor de todo o nada. No es que si no salvamos el planeta al 100% ya da igual destruir el resto. O sea, cada pequeña acción cuenta porque cada fracción de grado que logramos evitar que suba la temperatura salvará millones de vidas, bosques y también especies. No se trata de volver al pasado, se trata de reducir los daños en el futuro porque pues todavía podemos frenar esto, todavía podemos reducir esto. Bueno, mis compañeras ya les comentaron un poquito sobre el cambio climático, muchos de sus rubros y sus causas. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre los efectos a futuro, es decir, el panorama a futuro. Las Naciones Unidas tiene un organismo enteramente dedicado a estudiar la ciencia del cambio climático. Este se llama el Intergovernmental Panel on Climate Change, conocido por sus siglas en inglés IPCC, y este organismo en 2022 llevó a cabo su sexto informe de evaluación del cambio climático, y en este se planteó una meta global de no aumentar la temperatura del planeta por más de 2 grados centígrados, de ser posible por no más de 1.5. Esto es bastante grave, ya que en este mismo artículo se plantea que al ritmo que vamos actualmente y la tendencia, el escenario esperado es que la temperatura aumente para el 2100 entre 2.3 y 2.7 grados centígrados, lo cual es mucho más considerando pues la meta. Y también cabe mencionar que el año 2100 no está tan lejos como parece. Estamos en el 2026, entonces faltan 74 años, es decir, entre 2 o 3 generaciones. Y este aumento podría llegar a provocar un aumento en los golpes de calor por un 40% más. Como segundo efecto tenemos también la pérdida de especies. Esto es un efecto muy grave, ya que cada especie que se pierde deja un vacío importante en su ecosistema. El cambio climático ocasionará que las especies que están actualmente amenazadas con riesgo de extinción tengan un riesgo 10 veces mayor de desaparecer. Esto considerando un aumento mayor a los 2 grados esperados, en comparación al 1.5 que es la meta más ideal. Aquí tenemos 2 especies emblemáticas de México que, así como emblemáticas, están en peligro de extinción y son claves en sus respectivos ecosistemas. También tenemos los desastres naturales, ya que si el calentamiento llega a superar el 1.5 grados de aumento, pues estos fenómenos naturales llegan a tener mayor fuerza o a suceder con mayor frecuencia o en lugares en donde no tendrían por qué suceder. Esto lo vemos en formas de tormentas fuertes, olas de calor o sequías prolongadas, por decir algunos ejemplos. Finalmente tenemos la economía. En este mismo informe también se plantea que el cambio climático puede ocasionar que entre 32 y 132 millones de personas caigan en una pobreza extrema en los próximos 10 años, lo cual es un número muy alarmante, ya que
pues esto afectará significativamente la calidad de vida de todas estas personas. Como conclusión, el cambio climático es probablemente uno de los problemas más serios que tenemos en la actualidad y requiere soluciones tanto urgentes como integrales, ya que no tiene una sola causa de origen, sino bastantes. Y aunque ya fue mucho el daño que hemos ocasionado al medio ambiente y la gran mayoría irreversible, como por ejemplo la pérdida de especies, bueno, mis compañeras ya les comentaron un poquito sobre el cambio climático, muchos de sus rubros y sus causas. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre los efectos a futuro, es decir, el panorama a futuro. Las Naciones Unidas tiene un organismo enteramente dedicado a estudiar la ciencia del cambio climático. Este se llama el Intergovernmental Panel on Climate Change, conocido por sus siglas en inglés IPCC, y este organismo en 2022 llevó a cabo su 6º informe de evaluación del cambio climático, y en este se planteó una meta global de no aumentar la temperatura del planeta por más de 2 grados centígrados, de ser posible por no más de 1.5. Esto es bastante grave, ya que en este mismo artículo se plantea que al ritmo que vamos actualmente y la tendencia, el escenario esperado es que la temperatura aumente para el 2100 entre 2.3 y 2.7 grados centígrados, lo cual es mucho más considerando pues la meta. Y también cabe mencionar que el año 2100 no está tan lejos como parece. Estamos en el 2026, entonces faltan 74 años, es decir, entre 2 o 3 generaciones. Y este aumento podría llegar a provocar un aumento en los golpes de calor por un 40% más. Como segundo efecto tenemos también la pérdida de especies. Este es un efecto muy grave, ya que cada especie que se pierde deja un vacío importante en su ecosistema, y el cambio climático ocasionará que las especies que están amenazadas sean 10 veces más, tengan un riesgo. El cambio climático ocasionará que las especies que están actualmente amenazadas con riesgo de extinción tengan un riesgo 10 veces mayor de desaparecer. Esto considerando un aumento mayor a los 2 grados esperados, en comparación al 1.5, que es la meta más ideal. Aquí tenemos 2 especies emblemáticas de México que, así como emblemáticas, están en peligro de extinción y son claves en sus respectivos ecosistemas. También tenemos los desastres naturales, ya que si el calentamiento llega a superar el 1.5 grados de aumento, pues estos fenómenos naturales llegan a tener mayor fuerza o a suceder con mayor frecuencia o en lugares en donde no tendrían por qué suceder. Esto lo vemos en formas de tormentas fuertes, olas de calor o sequías prolongadas, por decir algunos ejemplos. Finalmente tenemos la economía. En este mismo informe también se plantea que el cambio climático puede ocasionar que entre 32 y 132 millones de personas caigan en una pobreza extrema en los próximos 10 años, lo cual es un número muy alarmante, ya que pues esto afectará significativamente la calidad de vida de todas estas personas. Como futuras ingenieras químicas tenemos nosotros la responsabilidad mucho más allá de los procesos. Tenemos que también rediseñarlos cuando sea necesario o cuando haya una urgencia como este tipo, y priorizar las cuestiones ambientales, no dejarlas de segundo plano como pues la industria lleva muchos años haciendo malamente. Tenemos en nuestras manos, gracias a nuestra educación y a nuestra profesión, herramientas para innovar en materiales y optimizar no solamente la energía, sino todo tipo de recursos, favorecer el medio ambiente y todas las cuestiones ecológicas. El mensaje de todo esto es que no deberíamos de ser espectadores en esta crisis ambiental. Tal vez la industria ha hecho mucho daño ambiental, sobre todo en los últimos 20 años, que la industria ha tenido
una globalización exponencial. Y si esto no se tomaba en cuenta hace 20 años, pues el momento para actuar es ahora. Muchas gracias.